Hola nuevamente muchachos, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Vamos a continuar con nuestro tema de revisoría fiscal y el día de hoy vamos a estar viendo en primera instancia el contenido de los informes que el revisor fiscal presenta a la asamblea o a la junta de socios. Entonces, en primera instancia, el revisor fiscal debe informar si los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las instrucciones de la Asamblea General o de la Junta de Socios. Esto digamos que nuevamente está enmarcado en esa intermediación que tiene el revisor fiscal con la Asamblea o con los socios. Debe informar si la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente. Y finalmente, si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la compañía. Entonces, digamos que aquí podemos evidenciar que el informe que presenta el revisor fiscal a la asamblea o a la junta de socios, pues digamos que está enmarcado en estos tres aspectos importantes, que por supuesto se centran en si la administración está llevando adecuadamente su labor y pues por supuesto si se están dejando los correspondientes registros de esta labor. Quiero que veamos otros aspectos importantes de la revisoría fiscal y el primero de ellos son los auxiliares de revisoría fiscal. La ley dice que cuando las circunstancias lo exijan, el revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores que obrarán bajo su dirección y responsabilidad con la remuneración que se le fije, sin perjuicio de que los revisores fiscales tengan colaboradores u auxiliares contratados y remunerados libremente por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la asamblea puede nombrar unos auxiliares pagos por la entidad, sin perjuicio, digamos, de que los revisores también tengan sus propios auxiliares pagos por él mismo. No obstante, la responsabilidad pues sigue estando a nombre o a cargo del revisor fiscal y no a cargo de sus auxiliares. Aquí nuestro segundo aspecto es que el revisor fiscal responderá por los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Si bien el revisor fiscal tiene la oportunidad de contar con un equipo auxiliar para realizar su trabajo, la responsabilidad no recae sobre ese equipo auxiliar, sino que la responsabilidad necesariamente recae sobre el revisor fiscal. Y digamos que parte de la responsabilidad que tiene el revisor fiscal es por la negligencia, es decir, por no haber realizado los actos que debía realizar, las revisiones que debía realizar. La revisión penal del revisor fiscal en cuanto a sus informes. El revisor fiscal que autorice balances con exactitudes o rinda a la asamblea informes con exactitudes incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. Esto significa que el revisor fiscal incurre en sanciones penales, es decir, las sanciones contempladas en el Código Penal por, digamos que, autorizar o firmar con inexactitudes graves. Pero además de esto, puede incurrir en interdicción temporal o definitiva, es decir, que puede ser suspendida su tarjeta profesional y estaría prohibida su actuación o temporalmente o definitivamente como revisor fiscal, y esto pues depende de la gravedad
de su actuación, es decir, qué consecuencias tuvo la inexactitud que este revisor fiscal autorizó, aprobó o firmó. Tiene derecho de intervenir en la asamblea. El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios y en las juntas directivas o consejos de administración cuando sea citado. Tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencias, comprobantes de las cuentas, demás papeles de la sociedad. Recuerden que vimos en un video anterior que el revisor fiscal tiene el derecho de citar a junta de asamblea o a junta de socios cuando lo considere necesario, pero además de ello, el revisor fiscal pues puede intervenir, tiene el derecho de intervenir en las asambleas, aunque no puede votar. Es decir, él tiene voz, pero no tiene voto. Y pues puede intervenir cuando se ha citado a estas reuniones de asamblea. Y asimismo dice que tiene derecho de revisar todos los libros, todas las cuentas. Digamos que en general tiene el derecho de revisar la contabilidad, las actas, la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene este derecho? Bueno, digamos que en cumplimiento de su función, y si recuerdan lo vimos anteriormente también, en cumplimiento de su función el revisor fiscal puede solicitar los documentos que considere pertinentes para revisar la información de la compañía. Recuerden que parte de su función es, o parte de las auditorías que realiza, son las auditorías financieras y las auditorías legales. Entonces, digamos que en este sentido tiene todo el derecho de revisar los documentos que considere pertinentes con el fin de dar cumplimiento a sus revisiones enmarcadas en la ley. Reserva del revisor fiscal. El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos y denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Pues el revisor fiscal tiene una prohibición de compartir la información que pues pueda llegar a tener acerca de una compañía en el ejercicio de sus funciones. Digamos que esta es una prohibición que también tenemos los contadores en general, pero el revisor fiscal está, digamos que expresamente obligado en este artículo del Código de Comercio a tener una reserva de la información de la cual tenga conocimiento. Restricciones para ser revisor fiscal. Bueno, digamos que los requisitos. El primer requisito, pues por supuesto, es que el revisor fiscal tiene que ser contador público, pero ningún revisor fiscal puede ser revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. ¿Listo? Digamos que la normatividad limita un poco el ejercicio de la revisoría fiscal en la cantidad de sociedades en las cuales puede participar. Dice que no puede ejercer su cargo en más de 5 sociedades. Cuando se designa asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa de contadores públicos puede ser nombrada como revisor fiscal de una compañía, pero esta empresa está en la obligación de nombrar a un contador público que se haga cargo de esta revisoría y pues digamos en quien recaerá la responsabilidad primaria, y este contador pues ejercerá la función del cargo. Recordemos nuevamente que el revisor fiscal, pues no, el mismo revisor fiscal no podrá ejercer su función
en más de 5 sociedades. Por lo cual digamos que si tenemos una compañía en la cual pues tenemos 6, 7, 10 empresas en las cuales hacemos revisoría fiscal, pues el mismo revisor fiscal no puede ejercer la revisoría en la totalidad de nuestras compañías, sino que tiene el límite que acabamos de mencionar. Incumplimiento de funciones del revisor fiscal. El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley o que las cumpla irregularmente o en forma negligente será sancionado con multa de hasta 200 salarios mínimos o con suspensión del cargo de 1 mes a 1 año según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal según la gravedad de la falta. Digamos que vamos a terminar con las sanciones o las implicaciones que tiene el incumplimiento de las funciones como revisor fiscal, porque digamos que hemos visto que las funciones son bastante amplias, tiene un campo de acción bastante importante, pero pues a su vez también tiene unas sanciones por incumplimiento, y estas sanciones están en primera instancia definidas como pecuniarias, es decir, en primera instancia puede estar sancionado con dinero, con una multa de hasta 200 salarios mínimos, pero además puede ser el revisor fiscal suspendido entre 1 mes y 1 año, puede tener una suspensión temporal según pues la gravedad de su omisión o de la falta que haya cometido. Pero además, si este revisor fiscal reincide, es decir, repite, vuelve a realizar la misma negligencia o la misma falta o la misma omisión, pues esta sanción puede duplicarse, es decir, puede llegar en términos de dinero a 400 salarios mínimos o pues al doble de la suspensión que hubiese tenido en la primera instancia, e incluso se puede imponer la interdicción permanente definitiva para el ejercicio del cargo, es decir, que estaría prohibida su actuación nuevamente como revisor fiscal, ya sea de manera permanente o definitiva. Vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión. Espero que tengan un muy buen día.